Soy Alexandra Belén Domínguez Gómez y voy a hablar sobre la etapa 1, fluidos. Iniciamos con la etapa donde estudiamos el comportamiento de los líquidos y gases. Así entendemos conceptos claves como la densidad, que nos dice si un objeto flotará o se hundirá, y la presión, que es la fuerza que un fluido ejerce sobre una superficie. También exploramos las leyes fundamentales como el principio de Pascal, que explica cómo se transmite la presión en un fluido, y el principio de Arquímedes, que describe la fuerza de empuje que permite que los barcos floten. Analizamos cómo varía la presión con la profundidad, cómo se comportan los fluidos, el movimiento, y experimentamos donde medimos el peso de un cuerpo en el agua o calculamos un volumen usando desplazamiento. Los fluidos están en todas partes, en nuestra sangre, en las tuberías, en el aire que respiramos. Estudiarlos nos ayuda a entender desde una jeringa hasta el clima. Etapa 2, calor. Nos enfocamos en el calor, un tipo de energía en constante transformación. Primero diferenciamos entre temperatura y calor. La temperatura mide qué tan caliente está algo, pero el calor es energía en movimiento. Aquí vemos cómo el calor provoca dilatación térmica, cómo distintos materiales responden al aumento de temperatura y cómo se transmite el calor mediante conducción, convección y radiación. También estudiamos el calor específico, que es la cantidad de energía necesaria para subir la temperatura de una sustancia, y el calor latente, que actúa cuando una sustancia cambia de estado, como al derretirse o hervir. Y por supuesto, aparecen las leyes de la termodinámica, que nos enseñan cómo se conserva la energía y cómo se transforma. Esta etapa no solo se aprende, se experimenta con actividades que incluyen medir temperaturas, observar el derretimiento de materiales y hasta construir termómetros caseros. Etapa 3. Electricidad y magnetismo. La tercera etapa nos sumerge en el mundo de la electricidad y el magnetismo, dos fenómenos que revolucionaron la historia humana. Comenzamos entendiendo la carga eléctrica, cómo se genera, cómo se transfiere y cómo diferentes materiales pueden ser conductores, aislantes o semiconductores. Luego aplicamos la ley de Coulomb, que nos dicen cómo interactúan las cargas entre sí. Estudiamos el campo eléctrico de esa región invisible que rodea a las cargas y vemos cómo cambia la energía en presencia de voltaje o diferencia de potencial. La electricidad de movimiento da lugar a la corriente eléctrica, que se puede ser directa, como en una batería, o alterna, como la que usamos en casa. Vemos esa resistencia eléctrica como se forma un circuito y aplicamos la famosa ley de Ohm, base de casi de toda la electrónica. Por último entramos a la magnetismo, entendiendo las propiedades de los imanes, los polos magnéticos y cómo se relacionan con la electricidad. Así nace el electromagnetismo. A principio, detrás de motores, generadores, bocinas y más. En esta etapa incluye actividades muy prácticas: construir un circuito, experimentar con imanes y comprobar fenómenos que parecen mágicos pero son pura ciencia. Etapa 4. Oscilaciones, sonido y óptica. La cuarta etapa explora los movimientos repetitivos y las ondas, comenzando con las oscilaciones, como las de un columpio, un resorte o un péndulo. Aprendemos que el movimiento armónico simple, cómo se comporta y cómo calcular su periodo de frecuencia. Luego pasamos al movimiento ondulatorio, que es cómo se propongan las ondas, ya sean mecánicas como el sonido o electromagnéticas como la luz. Estudiamos el sonido, su velocidad, intensidad, tono y fenómeno como la resonancia o el efecto Doppler, que explica por qué cambia el sonido de una ambulancia al pasar. La etapa también aborda la óptica, el estudio de la luz, su reflexión en espejos, su refracción en lentes y cómo se forman las imágenes. Aquí entendemos por qué vemos el arco iris, cómo funcionan nuestros ojos o por qué un lápiz se ve doblado en el agua. Y como siempre, la teoría es complementa con experimentos, péndulos, tubos, sonidos, espejos, láseres y lentes. Pues concluye con estas cuatro etapas. No son solo temas escolares, son una invitación a observar y preguntar y comprender al mundo. La física nos enseña que todo tiene una causa, una ley y una explicación, desde la gota que cae hasta el rayo que ilumina el cielo. Y pues esto es todo. Gracias por ver y tomar el tiempo. Muchas gracias.